Para entender la actualidad de una forma mucho más profunda, es fundamental saber lo que sucedió en la famosa burbuja financiera de las empresas tecnológicas o la burbuja de las .com, ocurrida entre los años 1995 y 2002. Para esto repasemos el concepto de burbuja. La misma se puede definir como una subida anormal, irracional y prolongada de un activo o grupo de activos. Y en este episodio histórico, esa subida se reflejó en una apreciación muy rápida del índice Nasdaq Composite. Este índice fue creado en 1971 y refleja la capitalización bursátil de miles de compañías tecnológicas estadounidenses, en donde se incluyen empresas de software, hardware, telecomunicaciones y de Internet. En el año 1985 se dio la creación de los primeros dominios .com, destinados a aquellas páginas web con un fin comercial. Esta finalidad se ve reflejada en su nombre, el término com, como referencia a la palabra commercial o comercial. En resumidas cuentas, con el nacimiento de Internet, se expandieron los límites del comercio y se abrió un nuevo mercado para explotar. Esto ya había empezado desde los 80, pero tuvo un crecimiento y una popularidad muy fuerte a partir de 1995. Empresas como Intel innovaron en el sector y muchas otras tuvieron un gran crecimiento y su popularidad aumentó desde ese momento. Entre esas empresas podemos nombrar a aquellas fuertemente relacionadas con Internet, como por ejemplo Microsoft, eBay, Amazon, Apple, Dell, Google y Yahoo, entre otras. Estas formaban y forman parte del famoso índice Nasdaq 100, el cual fue creado en el año 1985 y el cual refleja el conjunto de las 100 empresas más importantes dentro del Nasdaq Composite. Para ese entonces, en 1995, el índice se encontraba en los 800 puntos aproximadamente. Los precios de sus acciones se multiplicaban día tras día y las ganancias eran imparables año tras año. Pero como en toda burbuja, en algún momento debía venir lo que en la jerga de los mercados se conoce como una corrección, es decir, que el precio del índice debía ajustarse a valores reales. Algo que debemos entender es que había empresas que en ese momento salieron a cotizar en el Nasdaq mediante su IPO. Estas siglas hacen referencia al Initial Public Offer u oferta pública inicial. Este es el momento en el cual las empresas salen a cotizar en el mercado bursátil. A las pocas horas de su lanzamiento, estas acciones generaban subas de hasta un 100% en una sola sesión bursátil, lo cual era producto de muchísima euforia. Algunos de los aspectos negativos más comunes de esta situación era que las empresas no podían cumplir con lo que prometían, lo que se vio reflejado en fuertes caídas y posterior quiebra de muchas de ellas. En el año 1995, Yahoo salió a la bolsa y lo mismo hizo la empresa de Internet, software y telecomunicaciones llamada Netscape. Para el año 1997, Amazon hizo su salida pública al mercado y en 1998 lo hizo eBay. Para el año 1999, más de 300 ofertas públicas fueron lanzadas. Otro suceso importante sucedido durante este periodo ocurrió en el año 1999, cuando se decretó la ley Gramm-Leach-Bliley, también conocida como Ley de Modernización de los Servicios Financieros de 1999. Esta ley fue una legislación bancaria en los Estados Unidos que fue aprobada por el Congreso de ese país durante el mandato presidencial de Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos desde el año 1993 hasta el 2001. La misma permitió la millonaria fusión del grupo Citicorp con Travelers Group mediante un proceso que se inició en el año 1998. Este hecho se convirtió en la mayor fusión bancaria de la historia y esto dio origen al banco más grande del mundo en ese momento, la empresa Citigroup, con una cartera de gestión de activos financieros de más de 700.000 millones de dólares. La nueva ley habilitó lo que el New Deal de Roosevelt había prohibido luego de la crisis de 1929. Es decir, que los bancos comerciales y los bancos de negocios se unieran otra vez, permitiendo a los bancos en los cuales ahorraba la población ofrecer servicios financieros. Para marzo del año 2000, el Nasdaq llegó a rondar los 5.000 puntos. Su posterior caída en picada y su prolongación produjeron una larga recesión en diferentes naciones, en las cuales muchas empresas de este sector y otros quebraron.
En consecuencia, se dio la pérdida de empleo de muchísimas personas y también se dio, por supuesto, la pérdida de miles de millones de dólares por parte de los dueños y accionistas de las empresas quebradas o fuertemente lastimadas por la abrupta caída. Otra de las causas de estas fuertes subidas fueron los periódicos y medios de comunicación que apoyaban y alentaban a las mismas. De esta manera, generaron que los inversores compraran lo que los diarios recomendaban comprar, provocando a su vez una fuerte especulación con la salida a bolsa de nuevas compañías. A todo esto se le sumaban los agentes de bolsa, que recomendaban comprar cualquier empresa con la promesa de que iba a subir cifras astronómicas en un corto periodo de tiempo, justificando que esas empresas iban a tener un buen desempeño en el corto plazo, y sabiendo que ellos cobraban por vender cada servicio financiero. Estos casos han sido bastantes y se ha acusado a muchos agentes de bolsa de comprar estas acciones a clientes sabiendo que las empresas recomendadas quebrarían y estos perderían su dinero. En este gráfico podemos apreciar la subida del índice Nasdaq durante todo este periodo de tiempo, la cual fue de 450% aproximadamente. Y aquí podemos ver lo que fue la caída. El índice perdió casi un 80% de su valor, un 40% aproximadamente en 2 meses desde marzo hasta mayo del año 2000 y aproximadamente otro 40% restante en los 2 años y medio siguientes hasta su piso en octubre de 2002. En esta imagen podemos observar la subida del índice desde que marcó un nuevo mínimo terminada la caída post burbuja. Si alguien hubiera invertido dinero en ese momento, él mismo se hubiese multiplicado por 14 al día de la fecha. En momentos de pánico, siempre habrá personas que aprovechen estas situaciones como una oportunidad de compra, como alguna vez dijo un barón de Rothschild, miembro de una de las dinastías más poderosas: compre cuando haya sangre en las calles, aunque la sangre sea la suya. Con la crisis de 2001, la burbuja de las .com alcanzó una capitalización de mercado que superó el total de dinero de lo que toda la Unión Europea produjo ese año. Es decir, que solo en la bolsa en el sector tecnológico había más dinero que el que produjo el continente europeo. Esto es muy sorprendente. Pero te cuento un dato curioso. Hoy está sucediendo exactamente lo mismo. Para el año 2002, el Nasdaq descendió hasta alcanzar una cifra cercana a los 1100 puntos, sumando una caída aproximada de un 80% desde su pico máximo de casi 5000 puntos en el año 2000. En ese momento, el entonces presidente de la Reserva Federal estadounidense, Alan Greenspan, que durante la gestación del auge de las .com había aumentado cada vez más las tasas de interés, decidió hacer todo lo contrario luego de que el mercado colapsara. Ocurrida la fuerte caída y los casi 2 años de recesión, Greenspan bajó las tasas de interés a casi el 1%, disminuyendo casi un 6% la tasa desde el año 2000. Para el año 2001, asumió como presidente de los Estados Unidos George Bush hijo, y al poco tiempo de haber asumido, ocurrió uno de los hechos más impactantes de los últimos años: el atentado a las Torres Gemelas o World Trade Center, ubicado en la ciudad de Nueva York. Un mes luego de la tragedia del 11 de septiembre de 2001, y como consecuencia de estos hechos, comenzó la llamada Guerra de Afganistán. Y en el 2003 ocurrió la guerra e invasión en Irak, en la cual Estados Unidos participó activamente y le llamó la guerra contra el terrorismo. La invasión a Irak, entre otras cosas, también fue justificada por la supuesta posesión de Saddam Hussein de armas de destrucción masiva. Y como ya lo habíamos visto brevemente, por enfrentar al sistema petrodólar, cuestión que no le gustó mucho a los Estados Unidos. Las guerras de Irak y Afganistán duraron hasta 2011 y 2014 respectivamente, y sus gastos en armamento fueron billonarios. Estos gastos fueron otro de los tantos motivos del déficit norteamericano que provocaron en parte la crisis del año 2008.